La retención en la fuente es un mecanismo utilizado por algunos países para recaudar impuestos de manera anticipada. La certificación de ingresos y retención es un documento que emiten los empleadores o entidades financieras para informar a sus empleados o clientes sobre los ingresos percibidos y las retenciones practicadas durante un periodo específico, generalmente un año fiscal. Este documento es importante para los contribuyentes ya que les permite cumplir con sus obligaciones fiscales al momento de presentar su declaración de impuestos. La información contenida en el certificado de ingreso y retención sirve como base para calcular los impuestos que debe pagar a la devolución a la que puede tener derecho. Es fundamental que este certificado sea preciso y esté debidamente respaldado por los registros contables de la entidad emisora, ya que cualquier discrepancia podría generar problemas con las autoridades fiscales. Además, los contribuyentes deben conservar este documento junto con otros comprobantes de ingreso y gastos para respaldar la información proporcionada en su declaración de impuestos. Permite a las naciones y a los municipios recaudar anticipadamente impuestos. ¿Cómo opera la retención en la fuente? Debe existir una transacción económica entre dos personas diferentes, donde se intercambian bienes y servicios, y es la que interviene un comprador y un vendedor. A quien se le practica la retención debe ser el que vende o presta el servicio, es decir, quien recibe el ingreso. El agente retenedor es el que paga, es decir, quien compra, y es el que practica la retención en la fuente. Elementos de la retención en la fuente. Sujeto pasivo. Es la persona a la que se le practica la retención en la fuente. Beneficiario del pago o abono en cuenta. Agente retenedor. Persona natural o jurídica autorizada por la ley para efectuar la retención en la fuente, es decir, el comprador. Hecho generador. Es la actividad que se realiza y está sujeta a retención. Por ejemplo, las ventas. Base gravable. Es el valor o monto sujeto a retención. La tarifa. Es el porcentaje aplicable a la base gravable, definido por la ley con el cual se determinan las retenciones en la fuente. Beneficios de la certificación de ingresos y retención. Declaración de renta. Los certificados facilitan el proceso de declaración de renta. Devoluciones. Pueden servir de soporte para solicitar devoluciones de impuestos. Cumplimiento. Permiten verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Procedimiento para la certificación de ingresos y retención. Causación. El agente retenedor efectúa el pago o abono en cuenta al contribuyente. Retención. El agente retenedor calcula y practica la retención correspondiente. Certificación. El agente retenedor expide el certificado de ingresos y retención. Plazos y sanciones por incumplimiento. Plazos. Los agentes retenedores deben declarar y pagar las retenciones dentro de los plazos establecidos. Sanciones. El incumplimiento de estas obligaciones conlleva al pago de sanciones e intereses monetarios. Responsabilidad. Los agentes retenedores son responsables solidariamente por el pago de las retenciones no prácticas. Propósito de la certificación. Plazos y sanciones por incumplimiento. Plazos. Los agentes retenedores deben declarar y pagar las retenciones dentro de los plazos establecidos. Hay un calendario tributario que lo encontramos en la página de internet, donde tienen todos los plazos establecidos para declarar retención. Estos pagos de retención se hacen mensuales. En el calendario vienen los últimos dígitos del NIT o de la cédula si es persona natural y NIT si es empresa. Por estos últimos dígitos nos guiamos para poder declarar la retención. Por lo general casi empiezan a partir del 8 de cada mes, al principio de cada mes. Las sanciones. El incumplimiento de estas obligaciones conlleva el pago de sanciones e intereses moratorios. Este año tenemos un valor de 471.000 pesos, la sanción de extemporaneidad. Cuando por llegar al caso el contador se le olvida pagar dicha retención, tiene que pagar esa sanción de 471.000 pesos y presentarla igualmente. Responsabilidad. Los agentes retenedores
son responsables solidariamente por el pago de las retenciones no practicadas. Propósitos de la certificación. Constancia oficial. Los certificados de ingresos y retenciones proporcionada evidencia oficial de los ingresos percibidos y los impuestos retenidos durante un periodo determinado. Dicho constancia oficial es un certificado que nos expide la empresa quien nos aplicó retención o que nosotros les pedimos a la empresa que le aplicamos retención por compras, por servicios o por transportes, ya sea el tipo de retención. Cumplimiento tributario. Este documento es necesario para que los contribuyentes puedan cumplir adecuadamente con sus declaraciones de impuestos. Transparencia fiscal. La certificación promueve la transparencia y correcto registro de las transacciones sujetas a retención en la fuente. Información requerida para poder solicitar o emitir un certificado de retención. Necesitamos la identificación de empleador o pagador, nombre completo, el NID, la dirección, demás datos que permitan identificar claramente al agente retenedor, datos del trabajador o beneficiario, nombre completo, número de identificación, tipo de vinculación y demás información del receptor de ingresos. Detalles de los ingresos y retenciones, montos totales de los ingresos brutos, ingresos no sujetos a retención, retenciones practicadas y demás conceptos relevantes. Esto para poder verificar que la información que nos envían está de acuerdo a la que nosotros tenemos en contabilidad, que las facturas que nosotros les aplicamos retención sean las mismas a las que ellos les anticiparán la retención. Plazos y obligaciones. Entregas oportunas del certificado. La certificación debe ser expedida y entregada al beneficiario de los ingresos a más tardar el 15 de marzo de cada año. Declaración de retención. Los agentes retenedores deben reportar mensualmente las retenciones practicadas a través de la declaración de retención en la fuente. Conservación de registros. Tanto el agente retenedor como el beneficiario deben mantener los registros de la certificación por al menos 5 años. Importancia de la certificación. Transparencia fiscal. La certificación de ingresos y retenciones promueve la transparencia en las operaciones sujetas a impuestos, fortaleciendo la confianza en el sistema tributario. Cumplimiento normativo. Este documento es un requisito legal indispensable para que los contribuyentes puedan presentar sus declaraciones de renta de manera correcta. Gestión contable. La certificación es un insumo fundamental para la contabilidad y la preparación de estados financieros de forma precisa. Protección fiscal. En caso de revisiones o auditoría, la certificación sirve como respaldo documental para demostrar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Existen 4 tipos de certificaciones. Certificación de ingresos laborales es la certificación de ingresos y retenciones por remuneración de servicios personales. Certificación de ingresos de capital es la certificación de ingresos y retenciones por dividendos, intereses y arrendamientos. Certificación de ingresos por servicios es la certificación de ingresos y retenciones por contratos de prestación de servicio. Y certificación de ingresos por facturación es la certificación de ingresos y retenciones por venta de bienes o prestación de servicio. El agente retenedor debe cumplir con algunas obligaciones. Primero, calcular correctamente, determinar el monto de la retención de acuerdo con las normas tributarias. Un ejemplo de este cálculo que se debe hacer es, por ejemplo, en la retención por compras del 2.5 tenemos una base se puede hacer a partir de una base de 1.271.000. Declarar y pagar, reportar y transferir los valores retenidos a la autoridad fiscal en los plazos establecidos. Tenemos un calendario tributario que es donde nos indica las fechas en que debemos hacer la presentación y el pago de las certificaciones de retención, IVA, de todos los impuestos con los que debemos cumplir. Expedir certificación, emitir y entregar la certificación de ingresos y retenciones a los beneficiarios. Conservar registros, mantener los soportes documentales de las retenciones practicadas durante el tiempo requerido. Los contribuyentes tienen algunos beneficios. Precisión en declaraciones. La certificación garantiza que los ingresos y las retenciones registradas sean correctas. Reducción de riesgos. Minimiza la exposición a sanciones o procesos de fiscalización por errores en la información. Facilidad en trámites. Agiliza la preparación y presentación y preparación de las declaraciones de impuestos. Transparencia fiscal. Fortalece la confianza en el sistema tributario y promueve el cumplimiento voluntario. Gracias.
Como mis compañeras lo decían, el formato para presentar la retención en la fuente es el número 350. En el portal de la DIAN, cada impuesto tiene su número. El 350 es el de la retención en la fuente, que se presenta mensual. Tengo un ejemplo para el profesor y para mis compañeros, que es el de una empresa que se llama Meico. Esta empresa es proveedora de licor, de productos de cerveza, de todos los productos derivados del alcohol. Esta empresa, como es responsable de impuesto al consumo, factura con impuesto al consumo. Esta empresa comete el error, pues no sé si será un error, porque hasta donde yo tengo entendido, la base de retención es el subtotal. Resulta que esta empresa, la base de retención, lo que hace es que el subtotal le suma el impuesto al consumo. El impuesto al consumo es del 8%, o sea que de una factura grandecita pues hace la diferencia. Esta empresa aplica directamente la retención en la factura de compra. Ella suma el valor